Hola, hola, muy buenas. Pues aquí estamos con un vídeo más de nuestros estrenos del mes, en este caso los estrenos del mes de agosto. Como sabéis, que ya lo repetimos en todos los vídeos, pues juegos que de alguna manera hemos estrenado durante este mes pasado, que no tienen por qué ser precisamente novedades recién salidos, aunque muchos de ellos así lo son, pero habrá otros que no tengan por qué ser así. De hecho, en este vídeo hay un juego que llevábamos con él 3 o 4 años en la ludoteca y que no lo habíamos estrenado, y bueno, pues ha tocado hacerlo ahora. Así que bueno, un pequeño spoiler, adelanto de lo que se va a venir. Y yo creo que nada, sin mucha más dilación, pues pasamos a ver los jueguitos que, como digo, hemos estrenado en este mes de agosto del año 2023. Vamos allá. Y para empezar, pues lo haremos con este juego exclusivo a 2 jugadores, esta más o menos novedad, que es Cerveza y Pan. Como digo, juego para solo 2 personas, partidas de 30 a 45 minutos más o menos y a partir de unos 10 años. No es muy complicado de entender, de explicar, de coger el concepto de cómo se juega, pero sí que es verdad que después de varias partidas, el jugar bien, el comprender y el enganchar los mecanismos, cuando tienes que cosechar, cuando tienes que poner alguna mejora que te dé puntos al final y demás, y ir balanceando el equilibrio de puntos entre cervezas y panes, pues bueno, tiene eso aquel. Se trata de un juego de draft de cartas, gestión de recursos, en el que vamos a jugar durante 6 rondas. 3 se consideran fértiles y 3 secas, muy parecidas entre ellas, lo único que la cantidad de recursos que vamos a tener, obviamente en el periodo seco, son muchísimos menos de inicio. Y además no habrá draft de cartas entre los jugadores, sino que tirarán con aquellas que hayan cosechado previamente en la ronda fértil anterior, con lo cual, bueno, ahí ya empieza un poco la estrategia de qué cartas me interesa poder cosechar ahora para en la siguiente ronda tenerlas en mi mano y que no sea el jugador contrario el que tenga acceso a ellas. Está muy chula la mecánica de las cartas, porque al final tienen 3 tipos de usos o bueno, sí, usos de cómo podemos utilizarlas durante la partida. Al final tiene una como cosecha, que nos va a dar recursos que vayamos a almacenar en nuestro almacén para la fabricación posterior. Otra que es en sí la propia fabricación, bien de cerveza o bien de pan. Y también las podemos utilizar como mejoras durante la partida, que además pues, nos darán o beneficios durante la misma o diferentes condicionantes a la hora de finalizar la partida y que nos den más puntos de victoria en bien cerveza, bien pan o incluso las 2 categorías. Y luego al final de la partida, la verdad que el mecanismo de victoria está muy chulo, porque bueno, pues hemos podido ir fabricando cervezas, hemos podido ir fabricando panes, tenemos X de cada uno de ellos, pero solo aquel que tenga menos puntos, es decir, o bien cervezas o bien panes, cada uno de los jugadores podrá ser diferente, será el que nos puntúe, con lo cual la victoria será sobre aquel recurso que hayamos fabricado con menos puntos, pero que queremos que tenga más puntos que el rival. Así que eso nos ha parecido muy chulo. Y yo creo que ese sería el resumen de este entretenido cerveza y pan. La verdad que nos ha gustado. Como digo, al final partidas muy rápidas cuando tienes ahí otra persona enfrente, y muy recomendable este cerveza y pan. Vamos ahora con un juego un poquito más ligero, aunque tiene mucha mala baba, que es este Rabbids and Robots, juego para 1 a 5 jugadores, partiditas de 20-30 minutos aproximadamente, y también a partir de los 10 años de edad. Es pura gestión de mano, de esos conejitos malvados que van a intentar entrar en la huerta de las verduras, y que ellas pues se van a intentar defender utilizando robots y diferente armamento que han ido consiguiendo gracias a la evolución de la especie de las verduras. Como digo, un mazo central y diferentes caminos que van hasta cada uno de los jugadores, que representan pues esos caminitos que van a ir hasta las huertas de cada uno de nosotros. Una longitud de 3, con lo cual a partir de que entre un cuarto conejo, si no hemos conseguido ir defendiendo nuestro camino, nuestra huerta, pues el conejo entrará en nuestra huerta, serán puntos negativos, y bueno, pues al final de la partida el que menos puntos negativos o el que menos conejitos le hayan entrado en su huerta, pues será el ganador.
¿Qué tiene de chulo? Bueno, pues al final hay una serie de eventos, tanto que se disparan cuando los conejos entran en el camino y la mayoría de ellos cuando los vamos venciendo. Esos eventos básicamente van o para fastidiar a un determinado jugador o cuando eres tú el que estás venciendo a ese conejo, pues lo que quieres es fastidiar al resto, ¿no? Pues enviarle diferentes conejos, bien desde tu camino, bien quitarte alguno que ya haya entrado en la huerta y mandarlo a otro lado. Bueno, tiene mucha, como digo al principio, mucha mala baba entre fastidiar al resto de jugadores para no ser al final tú, pues obviamente el que te quedes con esos conejos dentro de tu huerta. Tiene la parte también de no solo el robot que defiende la huerta, sino que todos los conejillos que vayamos derrotando, pues se presentarán o nos los quedaremos en la mano como armamento para al futuro utilizarlo para ir derrotando más conejos, o incluso nuevos eventos que nos permitan pues tener escudos para cuando nos hacen algún tipo de efecto sobre las cartas, o también para incluso bueno, pues enviar conejos directamente a otro camino, a otra huerta, sin tener que pasar por el camino propio. Si os gusta, pues daros guerra entre vosotros, y si queréis partiditas rápidas de esas de muchos piques y que al final no terminas solo jugando una, sino que terminas jugando varias, la verdad que este Rabbids and Rogues está muy chulo. Vamos ahora con uno de más corte infantil, porque bueno, al final agosto ha sido un mes de muchos juegos con los pequeñajos de la casa. Esta novedad de Apocalypsox, partidas de unos 30 minutos más o menos, al final depende de cómo lo queramos prolongar, o sea, cuántas partidas queramos jugar, de 2 a 6 jugadores, es un party amplio, y a partir de los 8 años de edad. ¿Qué tiene? Mucha rapidez y agudeza visual, porque esto va de generación de parejas, y esas parejas pues son de calcetines que se han escapado de la lavadora, que hay que ir emparejando, pero son muy parecidos, pero no iguales en la mayoría. Es decir, cada calcetín solo tiene una pareja. Puede diferir en un pequeño detalle, en un color, en una línea. Entonces, bueno, hay que estar muy al ojo de no equivocarnos y meter la pata a la hora de coger esas parejas de calcetines. No podemos reservar cartas, cuando queramos coger tenemos que coger las dos directamente, con lo cual es mucho de, vale, esa estaba allí, pero luego viene otro y la mueve y se la lleva, y dónde estaba, y bueno, una locura las partidas a este Apocalypsox. Además juegan todos a la vez, las cartas están boca arriba, no hay que hacer ni un memory ni nada, es solo búsqueda y quedarte con donde estaba la carta que crees que tiene su pareja y te la vas quedando. Además, esas parejas, según vayamos haciendo conjuntos de parejas, accedemos a diferentes eventos que se pueden lanzar o bonus que podemos lanzar, básicamente para fastidiar al rival, tenerle entretenido y tú poder seguir buscando calcetines pues más tranquilamente, mientras los otros pues están pues o dando vueltas a su silla o tapándose un ojo o gritando, lo que sea. Como os comento, muy divertido, además tiene una penalización al final por los errores para que la gente no vaya ahí buscando calcetines a lo loco y cogiendo parejas, es decir, las parejas que tienes mal formadas te restarán puntos. Y tenía también una bonificación al final de la partida porque, bueno, al principio eliminamos ciertos calcetines de forma aleatoria, con lo cual no todas las cartas tienen su pareja, y aquel jugador que llegando al final de la partida crea que ya no quedan más parejas, pues puede gritar o lanzar el final de la partida ya directamente. Si es verdad que no quedaban más parejas, pues se llevará una bonificación. Si quedaba alguna más, pues bueno, restará puntos por haberse lanzado a la piscina antes que nadie. Y este sería el resumen de este Apocalypsos. Si tenéis pequeñajos en casa, yo creo que es un acierto a la hora de, pues eso, de tener entretenidos, de ir mirando de unas risas aseguradas. Y nada, para ese tipo de familias o de jugones, yo creo que es muy recomendable este Apocalypsox. Y de un corte infantil, pues bueno, pasamos a algo ya más duro, que es este pedazo de Earth. Juego de 1 a 5 jugadores, partidas ya más largas de 45, 60, incluso 90 minutos, dependiendo de lo que nos pensemos las acciones y los turnos que vamos jugando, y a partir de los 14 años de edad.
¿Qué nos presenta? Pues bueno, muchísimas cartas, un arte muy bonito, muy cuidado. Al final son, pues eso, cartas de naturaleza, parques naturales, diferentes especies, tanto animales como vegetales. Muy cuidado este Earth. Y lo que vamos a tener, pues bueno, es un motor de cartas, con esas cartas para poder ir evolucionando, ir encadenando acciones, porque básicamente es un juego de gestión de acciones. ¿Qué tenemos? Pues bueno, como una parrilla de 4x4 cartas que tendremos que ir completando, con esas cartas que vamos a ir robando, para intentar obtener más puntos que el resto de jugadores. Lo bueno que tiene es que mata un poco ese entreturno largo entre jugadores, porque mientras el jugador inicial, el que es el poseedor del inicio durante la ronda, durante ese turno, va a elegir qué acción van a ejecutar tanto él como el resto de jugadores, o un color o un determinado set de acciones. Él realiza dentro de esa acción la acción más potente, pues que le va a dar más cartas, o va a permitir plantar más, o como digo, o recoger más cartas para luego tener en mano. Y el resto de jugadores harán lo mismo, pero mucho más simplificado. Pues o no podrán plantar tantas cartas, o no podrán coger tantas cartas, o como digo, lo que evita es eso, el no tener que estar esperando a que te toque el turno, y siempre vas a hacer algo, siempre tienes que estar atento a cómo vas a seguir creciendo dentro de esa parrilla que decíamos de 4x4 cartas para maximizar los puntos. Puntos que además se pueden conseguir de muchas formas diferentes. Tenemos puntos en las cartas, tenemos objetivos durante la partida y al final de la misma, tenemos árboles que tenemos que ir a hacer creciendo en cada una de las cartas, no en todas, pero sí en bastantes, que representarán puntos de victoria al final, esté o no completo. Si está completo, obviamente dará más puntos. Tenemos abono, que son cartas que podemos ir reservando, tenemos brotes en forma de cubitos verdes, o sea, infinidad de sitios donde se pueden sacar puntos. De hecho, las partidas que hemos jugado se hacen muchos puntos en general. Y lo cual está chulo, porque al final, bueno, pues no te quedas con esa sensación de no haber hecho nada si pierdes. O sea, siempre has tenido oportunidad de crecer y crecer y crecer, y ves que tu zona de juego tiene muchas cositas que has ido haciendo durante la partida, con lo cual esa parte, pues eso, te enriquece bastante a la hora de jugar. Podríamos denominarlo casi un multisolitario, porque más allá de esa interacción de yo he elegido esta acción, podéis hacer X y que luego le toque al resto. Pues cada uno va más o menos a su juego. Yo cojo mis cartas, yo sé dónde planto, yo cojo mis brotes. Más allá de eso no tiene mucha más interacción, más allá de, como comento, de saber que el jugador inicial ha hecho tal acción y que tú puedes hacer esa acción pero menos poderosa. Y por destacar así alguna cosilla más, pues bueno, cuenta con que se está haciendo así muy normal, o se está viendo ya cada vez en más juegos, con una hoja de logros a nivel general. Y entonces, pues bueno, le da un poco de plus vale, pues voy a intentar conseguir este logro para ponerle ahí en la hoja del juego mi nombre, como que yo he sido el primero que he conseguido tal o he conseguido cual. Una lista bastante amplia de logros, con lo cual da para varias partidas hasta que consigamos llenarlo entero. Sensación general, nos ha gustado mucho el Earth. Y yo creo que si sois de este tipo de mecánicas os va a encantar, os va a gustar, así que nada, darle una prueba, darle una oportunidad, porque está muy chulo este Earth. Y para rebajar un poco, pues bueno, tenemos esta novedad también, que es Dubious, un juego ya más de corte party, sin llegar a ser un party puro y duro. Juego de 3 a 6 jugadores, es decir, necesitamos una cantidad mínima para que esto tenga su efecto. Partidas de 30 minutitos aproximadamente, y a partir de los 14 años de edad. ¿Qué tenemos? Pues es un juego de deducción, de pistas, de preguntas, respuestas. Tiene algo también de rol, porque bueno, dentro del grupo al que se juegue, pues hay que meterse un poco en el papel, ¿no? El juego nos está pidiendo que seamos un personaje que además tiene un objeto, y el resto de jugadores tiene que intentar adivinarlo a base de preguntas, y tú tienes que ir dando respuestas. No que sean muy obvias, porque si no, al final de la partida todo el mundo va a saber quién eres, con lo cual no tienes puntos, porque los puntos te los vas a llevar cuando
alguien o varios, pero no todos, hayan sabido acertar qué personaje eras y qué objeto era el que tenías. Con lo cual, como digo, no se puede ser obvio, pero está muy bien si te consigues meter o si todo el grupo consigue meterse dentro del ambiente del juego, dentro de ese personaje, dentro de, como digo, de ese mecanismo de rol que le va a dar el punto de verdad a este Dubius. Cuenta además con 3 conjuntos de cartas diferentes en épocas distintas, pues más época victoriana, más antigua, época ya más actual y demás, con lo cual, bueno, pues hay diversidad en las partidas que se van jugando y, pues bueno, según esas combinaciones que te van tocando también no siempre es obvio que puede ser X con el objeto Y, con el objeto, con el secreto Y, sino que, pues, como comento, hay amplitud a la hora de jugar. Pero sí que seguro es muy dependiente del grupo con el que jugamos. Es decir, tenemos que estar predispuestos a meternos en el papel de ese personaje que vamos a interpretar, a desarrollar nuestras respuestas, a hacerlo, pues eso, a hacerlo inmersivo y que de verdad el juego pues tenga esa sensación de que estamos jugando un poco a detectives y que enfrente pues hay un personaje real por el cual tenemos que preguntar y que saber quién es, ¿vale? Poco más. La verdad que luego además el arte es muy bonito de las cartas, la presentación, el cómo está hilado el bloc de notas con las respuestas, con las puntuaciones y demás. Así que bueno, si os gusta este tipo de juegos de deducción en un poco ambiente party, ya os digo que sin que llegue a ser un party, y algo de rol, este Dubius es también bastante recomendable. Y nada, como os decía que pues hay muchos corte infantil familiar, dado el mes de agosto, pues tenemos ahora este Happy Halloween, que ya de por sí es muy muy vistoso lo que es en sí su cajita de calabaza. Además ahora que bueno, pues ya se va el verano, venimos en otoño y ya se acerca esa temporada de Halloween, pues seguro que va a ser todo un éxito. ¿Qué tenemos? Un juego muy sencillito, de 2 a 8 jugadores, a partir de 4 añitos, o sea, muy sencillo, y de 10 a 20 minutos de duración las partidas, y es creación de conjuntos pura y dura. Vamos a ir sacando cartas, tenemos 2 acciones muy simples, truco o trato. Vamos a sacar o 2 cartas del mazo central y nos las quedaremos, o podemos robarle a algún otro jugador una de las cartas, buscando ¿qué? Pues hacer tríos. Tríos bien a colores o bien a formas. Pues habrá fantasmas, hay árboles encantados, hay brujas, hay, bueno, un poco esa ambientación de Halloween. Visualmente para los niños es una pasada, les gusta un montón, tanto ya digo de la propia caja como una vez el juego desplegado en sí mismo. Y como además tiene esa sencillez de solo 2 acciones, básicamente, porque bueno, luego tenemos acceso a una tercera, que es cuando hacemos el trato, le robamos la carta a otro jugador. Esa carta pasa a estar encantada, con lo cual en vez de ponerla en posición vertical, la pondremos horizontal. Esa carta a partir de ese momento no puede ser robada por ningún otro jugador. Y pues bueno, así evitamos o vamos bloqueando cartas para poder hacer tríos, porque si no estaría todo eso siempre robándose y allí no haría tríos nadie. Y como decía, todo esto para indicar que hay una tercera acción que sería desencantar. Algún jugador la podría utilizar para, pues todas las cartas encantadas de los jugadores, incluso las suyas mismas, pues pasarían a estar en posición vertical y a partir de ese momento pues podrían ser robadas, ¿vale? Y es que no tiene mucho más el juego, es muy sencillito, muy familiar, muy apto para jugar con los pequeñajos de la casa, muy apto para esta temporada que va a llegar ahora de otoño después del veranito. Así que nada, si estáis dentro de ese grupo, muy muy recomendable también este Happy Halloween. Y vamos a continuar con otra novedad, además de la cual hemos colgado hace muy poquito el vídeo de cómo se juega, que es este Three Ring Circus. Juego a partir de los 12 años, de 1 a 4 jugadores y partidas de unos 80 minutos, 60-80 minutos de duración.
¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, un juego de gestión de mano, las cartas de artista que vamos a tener, movimiento punto a punto, las caravanas del circo por las que nos vamos a desplazar en el mapa de Estados Unidos, en el mapa central de juego, y bueno, pues mayorías, porque bueno, queremos ir representando la mayor cantidad de funciones posibles en cada una de las regiones para así obtener más puntos durante la partida y al final de la misma. ¿De qué trata? Pues bueno, al final es crear tu propio circo, ¿vale? De forma que lo vayas llenando de artistas cada vez mejores para representar pues mejores funciones en cada uno de los pueblos, ciudades pequeñas y grandes ciudades que además tendrán un requisito para poder actuar en ellas de un determinado artista, que es lo que quiere ver el público en esa gran ciudad. Tenemos una parte del tablero central donde se representa el mapa de una parte de la región de Estados Unidos, que además es un mapa adaptativo según el número de jugadores. Vamos a poder ir cerrando regiones para que aquello no sea gigantesco cuando juguemos a 2 o 3 jugadores. Y como decía, aparte de ese tablero central, cada jugador contará con su propio tablero de circo, en el que además de llevar un marcador del número de pedestales que le va a dar ciertas ventajas cuando llegue a actuar en las ciudades pequeñas, pues hay 3 pistas diferenciadas en 3 filas básicamente, en la que va a tener que ir bajando o contratando los diferentes artistas que van a conformar el elenco del circo. Además, artistas que tienen que tener una ordenación creciente de valor de contratación, con lo cual los beneficios que nos puedan dar las cartas, porque tienen una bonificación una vez jugadas, no van a ser los que queramos, sino los que nos digan, dado la posición en la que la hemos podido o querido jugar, más o menos. Con lo cual esa parte de mecánica está muy chula. Además, el juego es muy sencillo a la hora de mecánicas, porque solo tiene 2 posibles acciones: o contratas a un artista o realizas una función desplazándote por el mapa de Estados Unidos y realizando la función en tal sitio, para que al final te dé pues el beneficio de haber ejecutado o haber realizado esa función de circo en ese punto. Bien siempre en forma de cartas de dinero, según el sitio donde hayas actuado y con qué condiciones hayas llegado en tu circo. Y luego, pues bueno, pues habrá desde puntos de victoria directos o cartas, o puntos de victoria además condicionales a, como os decía, dentro de las grandes ciudades, qué artista hayas llevado principal y si tienes o no secundarios a izquierda y a derecha de ese principal según lo que te está pidiendo la gran ciudad. Partidas además que irán siendo diversas, porque pues las condiciones en esas grandes ciudades y los beneficios en las ciudades pequeñas irán cambiando, porque son intercambiables, son fichas o cartas que se van poniendo en cada una de las partidas. Así que esa parte está muy chula. Además, estéticamente es precioso, tanto las cartas, el arte de las mismas, como en sí el tablero central, las carpitas que vamos a ir dejando. O sea, una vez que desplegamos y vamos avanzando la partida, ver la mesa de juego, la verdad que es muy gratificante. Como os decía, tenemos 2 tipos de cartas básicamente con las que vamos a jugar: cartas de dinero o cartas de entrada. En ambas habrá siempre artistas con un valor de contratación que tendremos que pagar con esas cartas de dinero, que se pueden usar doblemente, para así poder ir generando nuestro elenco. Tenemos además cuenta con partes de bonificaciones a la hora de ir completando columnas dentro de nuestra tablero de circo. Tenemos también los objetivos a final de la partida, que cada uno de nosotros pues tendrá una carta al principio, pero que luego podrá acceder a más, con lo cual se pueden jugar varios objetivos hasta que llegue el final de la partida, y por todos ellos podrás ganar puntos de victoria. Hay bonificaciones cuando vas cubriendo los tableros o las casillas del tablero de circo. Además de esas bonificaciones, también hay tipo de penalizaciones, porque tu tablero tiene unos iconos que te dan acceso a X cosas como movimientos, pedestales o dinero que cobras, pero que según vayas bajando cartas y tu circo sea más grande, se irán cubriendo y los irás perdiendo. O sea, tiene muchas cosillas, una cajita muy pequeña, muy mona, pero que da bastante de sí. A nosotros en general nos ha gustado mucho después de algunas partidas, así que nada, esta novedad de Three Ring Circus, la verdad que muy recomendable. Y vamos ahora pues rebajando igual que antes, algo más ligerito, que es este Hatch. Como decía, no todos son novedades, este juego ya tiene algún tiempo. Juego de 2 a 4 jugadores, partidas de unos 30 minutos de duración más o menos, y a partir de los 14 años, y es pura colección de sets. Al final son cartas de diferentes colores y números, del 1 al 6,
y una variedad de colores inmensa. El arte es precioso de las cartas, tanto de las mismas como del tablero central, en el que pues bueno, hay unas cartas al principio de la partida, luego cada jugador cuenta también con las suyas propias, y durante las 8 rondas que dura, pues tienen que ir intercambiando cartas de su mano con las cartas del centro de la mesa. ¿Buscando qué? Pues ciertas posiciones de las cartas para que todas aquellas que han jugado y que se han llevado y que tienen frente a ellos, pues puntúen más o menos dependiendo de donde estén, de la posición que ocupe dentro del tablero, como digo, el tablero central, que ya arrancaba con ciertos valores de cartas. Interacción, esa parte, o sea, al final es ese intercambio de cartas, no hay nunca intercambio directo entre jugadores, aunque sí que es verdad que al modo A4 es un juego normalmente de uno contra otro, pero en el modo A4, que pasamos a ser 2 contra 2, porque también se jugaría, como digo, por equipos, sí que hay un intercambio de cartas, en tanto en cuanto a lo mejor entre los jugadores, sin hablar qué tienen o qué no tienen, se podrían intercambiar, o qué necesitan, sí que se pueden intercambiar cartas unos con otros. Entonces, bueno, ahí a lo mejor hay todavía un poquito más de estrategia, aunque nosotros no le terminamos de ver el punto de, sin poder hablar, cómo llegamos a saber qué es lo que quiere o qué es lo que tiene nuestro compañero, pero bueno, será cuestión de seguir dándole alguna que otra partida, a ver si esa parte la terminamos pillando. Luego además cuenta con un bonus al final de la partida por diversidad de colores, consigues una galletita que también es muy bonita dentro del arte del juego, y bueno, pues te da más puntos más allá de los que hayas podido conseguir, como digo, con el número de cartas que te has llevado por el valor que tiene cada una según haya terminado la partida en el tablero central. En resumen, ¿qué os diría? Al final es para 2 jugadores normalmente, y partidas muy rapiditas, en 20 minutos yo creo que se tiene hecho. Sí que hay que darle al coco según va avanzando, para saber dónde quieres o dónde no puedes o no, o qué es lo que te interesa durante el resto del desarrollo de la partida colocar en tal punto del tablero, para así intentar maximizar el número de puntos, o incluso ya no solo maximizar los tuyos, sino minimizar aquellas cartas que se ha ido llevando tu rival. Así que bueno, que no es un juego puramente de azar, sino que hay que darle al coco y saber qué es lo que quieres en cada momento. Si estáis dentro de ese grupo, la verdad que os diría que le disteis una oportunidad a este pequeñito y sobre todo precioso Hatch. Y vamos ahora con otro también ligerito, aunque bueno, hay que darle al coquillo también, no sé cómo se verá, es un print and play, un crowdfunding que nos llegó a principios de mes, que es este Waypoints. Bueno, está plastificado, así que ya os digo, no sé cómo se verá. Este sería al final la zona de juego. La verdad que estéticamente está muy, muy cuidado a la hora de pues, bueno, pues este diseño y la impresión que hicieron en la campaña de crowdfunding. Jueguito, pues bueno, de 1, tienes un modo solitario a N, pues depende de las hojas que te quieras imprimir. Partidas más o menos rápidas, de 30 minutitos, y a partir de los 8 años de edad. Como podéis intuir, pues bueno, es un roll and ride con movimiento punto a punto. Tendremos que ir moviéndonos por diferentes parques naturales. El juego, la campaña nació con 2 diferentes mapas, aunque ya han dicho que a los patrocinadores pues nos irán mandando más mapas a lo largo de este año y al principio del que viene. Creo que hasta un total de 4, y cada uno pues bueno, tendrá unas pequeñas variaciones. Este es el de pues un parque más verde, más podría ser Yosemite perfectamente, y el otro mapa, el mapa número 2, era más desértico, pues eso, en Death Valley, la zona de Gran Cañón y demás, que también podría encajar perfectamente, y con diferentes cualidades, sobre todo a la hora de ir combando o ir haciendo bonificaciones en los tracks. ¿De qué va el juego? Pues como os decía, desplazamiento punto a punto, según lo que hayamos tirado en el dado, pues ese valor nos dará movimientos, y esos movimientos se representan por el número de líneas que podemos cruzar, bien líneas que dividen los cuadraditos del mapa, o bien las líneas de subida y bajada a las diferentes pues, protuberancias que tiene el terreno, ¿no? De pequeñas montañas o lomas y demás. Pues todo eso, cada vez que se sube a un punto y se baja, pues hay que cruzar esas líneas, y son pues como os digo, puntos que nos van a ir restando del movimiento que hayamos conseguido. Todo el mundo juega con el mismo número de movimiento, todo el mundo juega con el mismo dado, y
Y básicamente es eso. ¿Qué hay durante el desarrollo? Pues bueno, hay creación de conjuntos porque vas viendo diferentes animalitos o vas pudiendo hacer fotos o vas pudiendo subir a diferentes montañas que te van a ir dando puntos directos e incluso desencadenan en bonificaciones en tipo de, bueno, en este caso, paraguas, chubasqueros, binoculares, ala deltas que te permiten bajar desde una montaña hasta un cierto punto más o menos próximo sin tener que pagar nada. Porque bueno, pues eso, vas volando y acabas aterrizando en otro punto y luego ya desde ahí te mueves. Podemos ir optimizando la ruta para intentar pasar por el menor número de líneas posibles. Además, tiene por aquí en medio también lagos y bosques que te van a permitir bonificaciones adicionales en modo de pues, animales extras que has visto sin tener que ir a verlos directamente, o botellas de agua que te van a dar más puntos de movimiento a futuro en las siguientes tiradas. En general nos ha gustado mucho, o sea, ya desde el momento en el que vimos la campaña, vimos cómo se jugaba y demás, la verdad que es muy chulo, estéticamente, como os decía, muy muy bonito a la hora de presentarlo, de imprimirlo y que queda así como tipo panfleto. No lo hemos llegado a doblar, pero vamos, está pensado para que se quede doblado como si fuese un panfleto del parque natural. Detrás del parque, detrás del panfletillo, pues tiene también, como os decía, con el Earth objetivos dentro de las partidas en general, que te puedes ir marcando aquí poniendo tu nombrecito de que fuiste tú el que lo sacaste. Y bueno, también cuenta con objetivos dentro de cada una de las 4 rondas, que son las 4 tracks que se ven aquí alrededor del mapa que dura la partida, y con un objetivo al final de la misma. Y todo ello, junto con esos conjuntos y esos puntos directos que hemos ido consiguiendo a lo largo de la partida, del movimiento de nuestra pequeña caminata de trekking, pues bueno, nos van a dar una puntuación final que nos dirán si hemos ganado o no, pero seguro que después de las partidas que hemos dado, seguro que nos hemos divertido. Y volvemos a algo ya con más enjundia, que sería este Glenmore 2 Crónicas, juego bueno, ya de por sí grande en caja, de 2 a 4 jugadores, partidas de 90, 120 minutos más o menos, yo creo que más cerca de las 90. No puedo decir cómo irá con todas las crónicas porque no hemos jugado entero, pero por lo que llevamos hasta ahora, pues eso, más cerca de la hora y media que de las 2 horas, yo creo. A partir de los 12 años no llega a ser muy complejo pues eso, tanto de entender, explicar, de ver esos mecanismos, pero sí que es verdad que a la hora de jugar pues requiere cierta estrategia avanzada en pues cómo vamos a ir colocando los setas o en qué momento vamos a ir cogiendo personajes y demás. En reglas generales o en general el juego pues es eso, un juego de colocación de los setas, de ir intentando hacer cada vez nuestro territorio más grande y más rico en recursos, y además pues tenemos acceso a personajes, no solo a los setas de territorio, que nos van a dar bonificaciones dentro de un tablero de las diferentes casas escocesas, de los clanes, y también nos van a contar como recurso esos personajes a la hora de acceder a puntos de victoria. ¿Cuál es su mecánica o cómo funciona? Pues bueno, tenemos un rondel por el cual vamos a ir dando vueltas con nuestro escocés, y ese rondel pues estará lleno de losetillas, como os digo, bien de personaje, bien de territorio. Entonces cada uno va avanzando, empieza avanzando siempre el que está más atrás. Y bueno, pues no es algo que vaya secuencial, sino que siempre el que está más atrás es el que va a jugar. Con lo cual, pudiera ser que en un determinado momento, pues uno de los jugadores con su escocés avanzase un montón de losetas y no vuelve, porque le interesa mucho esa loseta en cuestión, pero no vuelve a jugar hasta dentro de X turnos, porque los demás van avanzando poquito a poco y, pues bueno, él se queda ahí, que cogió su loseta, que era la que quería, y ya está, y toca esperar, ¿vale? Como os contaba, esas losetas de territorio que vamos a colocar delante nuestro, que conforman nuestra zona de juego, partimos con la zona de nuestro castillo y nuestro poblado, o sea, dos pequeñas losetas en una, y desde ahí vamos a ir creciendo, siguiendo unas restricciones de colocación, bien en adyacencia ortogonal a las losetas, pero además también tiene que haber siempre un escocés rodeando a la loseta que estamos poniendo, con lo cual ese escocés o los escoceses que vamos a ir poniendo durante la partida tendrán que ir moviéndose, no se quedarán solo donde aparecen o donde te los da la loseta en juego, porque bueno, pues la loseta que añadimos
tiene unos beneficios normalmente instantáneos, en diferentes formas, recursos, accesos a cartas de hitos que te dan bonificaciones instantáneas o al final de la partida. Y además todo lo que le rodea, e incluida ya misma esa loseta, puede ser activada. Y el poder de activación, pues obviamente no va a ser el de los recursos que te dieron instantáneamente, pero sí la verdad que son bastante poderosos, y pues de eso se trata este juego, de ir colocando las losetas lo mejor posible, ese territorio, para ir desencadenando esa generación de recursos, ese desencadenamiento de las acciones de las losetas que te aumenten tu riqueza para poder darte más poder a la hora de generar o de realizar las futuras acciones. Como os decía, también tiene una parte de personajes que nos da acceso a un tablero pues bueno, secundario, aunque es del mismo tamaño que el tablero del rondel de acción de las losetas, en el que representamos los clanes. Tendremos que ir moviéndonos por carreteras que además tienen un coste en forma de moneda, pero cuando lleguemos a determinado clan que nos interesa, pues bueno, aparte de tener ya un personaje X y contar como puntos de victoria al final de la partida, pues también tendremos acceso a, como os digo, ese beneficio del clan, que puede ser en forma instantánea en base de generación de recursos o de activación de X losetas, o puntos de victoria al final de la partida según condicionales, o puntos de victoria en ese momento según otro condicional y demás. La verdad que muy diverso los poderes que hay, o los beneficios que hay dentro de ese tablero de, como digo, de clanes escoceses. Además cuenta con 4 mazos de losetas, con lo cual tenemos 4 rondas de puntuación. Al final de cada una de ellas lo que se va a hacer es contar la diferencia de cada uno de los recursos por los que se obtienen puntos de victoria en la partida contra o versus el que menos tiene, perdón. Entonces, esa diferencia entre el jugador X y el que menos tiene son los puntos de victoria que va a conseguir el jugador X. Obviamente, en el recurso que un jugador tiene menos, pues no va a cobrar nada, pero el resto cobrará la diferencia que tienen frente a él. Con lo cual, en algunos puntos, o sea, somos muy buenos y conseguimos de todo, pero lo normal es que en algunos puntos pues nos quedemos en cero, y en el resto pues vayamos consiguiendo según, como os comentaba, esa diferencia con el jugador que menos tiene. Y al final de la partida, aparte de lanzarse la ronda de puntuación final del último mazo, lo que se va a hacer es restar puntos por los territorios más grandes. Es decir, vale, hemos crecido mucho, se nos ha ido la mano, somos el territorio más grande dentro del resto de jugadores, con lo cual, enfrentándonos al territorio más pequeño, vamos a ir perdiendo 3 puntos de victoria por cada loseta de más que tengamos en comparación a él. Con lo cual, bueno, hay que tener un poco el equilibrio entre qué recursos quiero generar y, ojo, no se me vaya la mano en hacer crecer esto enormemente, porque luego vendrá el final de la partida a poner las cosas en su sitio. Sensación final como resumen después de todo este discurso. Muy chulo, además estéticamente está muy cuidado, diseño de la caja, lo que es componente y la parte de bandeja interna también está genial. Cuenta además con la parte de crónicas, 8 mazos que añaden historia al juego base, no solo la historia sino nuevas mecánicas de juego, más componentes, y lo que te dice el juego es: ve añadiéndolas una a una, ve jugándolas poco a poco, ver cómo se integran en el juego, y a partir de que ya las conozcas, esas 8 crónicas, mézclalas como mejor te parezcan. 2, 3, 4, ninguna, vuelve a jugar al juego base, con lo cual la jugabilidad de este Glenmordor Crónicas da para largo. A nosotros nos está gustando mucho. Y nada, pues le seguiremos dando partidas seguro durante el resto del año. Así que nada, desde aquí recomendado este Glenmore 2 Crónicas. Aligeramos un poquito después de este Glenmore y nos vamos con el final del verano y este Crash Octopus, un juego puramente de habilidad. Juego de 1 a 5 jugadores, partidas de 30 minutos aproximadamente y a partir de los 7 años de edad. Y nada, pues al final aquí estéticamente muy chulo, muy bonito una vez que lo desplegamos en mesa. Contamos con un pulpo y todos sus tentáculos simulando que estamos en el mar. Cada uno de los jugadores pues tenemos un barquito y lo que queremos es pues ir recolectando diferentes tesoros durante la partida. El territorio está limitado por una cuerda, además esa cuerda muy bien engranado el sistema de rondas que se van a jugar.
porque al final, después de que de que algún jugador haya podido subir un tesoro a su barco, pues hay un pequeño cangrejo que va a ir avanzando por las diferentes cuentas que tiene esa cuerda y nos va a decir cuándo va a haber un ataque de pulpo, cuándo no y cuándo se termina la partida al final. Como os decía, juego de pura habilidad, un montón de recursos tirados dentro de lo que se supone que es el mar, dentro de ese territorio de juego, y tenemos una pequeña banderita y seremos pues eso, cada uno de los jugadores los que con la banderita empujemos cierto tesoro intentando llevarlo hasta nuestro barco, que golpea el barco y si golpea, pues bueno, es nuestro. ¿Qué puede pasar? Que tengamos ya X tesoros encima y al golpear se caigan, pues ala, esos tesoros que hemos perdido, hemos cargado uno nuevo, perfecto, pero el resto se nos han caído o algunos se nos han caído y tenemos que volver a subirlos, a ir a por ellos. Tiene restricciones porque aquellos tesoros que estén más cerca del barco, el tesoro que está más cerca del barco no puede ser golpeado, es decir, no nos los podemos llevar, siempre tenemos que apuntar a uno más lejano. También podemos mover nuestro barco, o sea, no es estático, nos podemos ir a otro sitio. Cada vez que hay un ataque de pulpo, pues bueno, se tira un dado sobre la cabeza del pulpo, que vete tú a saber dónde va. Depende de con la mala baba que lo haya lanzado el oponente, y te da a tu barco y te tira todos los tesoros y te toca volver a empezar. O sea, es un juego de habilidad, un juego de party, un juego en el que te lo pasas bien, un juego que visualmente es muy chulo cuando lo despliegas, con sus tentáculos, con el pulpo, tentáculos que se van a ir moviendo, la cabecita que no solo va a estar en el centro, sino que la vas a ir pudiendo colocar cerca de, pues mira este barco de este jugador que tiene ya un montón de tesoros encima y se cree que va a ganar, pues espérate tú que voy yo ahí. Pues eso, que nosotros nos lo hemos pasado muy bien con este Crash Octopus. Además cuenta con varias expansiones, no hemos jugado a todas, pero pues eso, dentro de esta pequeña cajita hay un montón de componentes y diferentes modos de juego, no solo este juego base que os estoy comentando, sino pues bueno, también hay un barco pirata, hay una isla y en general la verdad que muy divertido este Crash Octopus, a nosotros nos ha gustado mucho, le seguimos dando partidas, se acaba el verano, le seguiremos dando partidas seguro, así que nada, muy recomendado desde aquí este Crash Octopus. Y siguiendo con que se nos acaba el verano, pues bueno, vamos yo creo que con uno de los juegos del verano sin duda alguna, que es este Océanos de Papel. Juego muy pequeñito, muy portable, que nos hemos llevado a casi cualquier sitio. Juego de 2 a 4 jugadores, partidas muy rápidas de 30 minutos a partir de los 8 años de edad. Muy sencillo, pura gestión de mano y creación de conjuntos. Sí que tiene una parte de push your luck, de esa tentación a la suerte, de saber hasta dónde quieres o no quieres coger cartas y demás, pero bueno, yo creo que dentro de ese push your luck es muy limitado y más que eso es pura estrategia y saber hasta dónde estás dispuesto a arriesgar o qué es lo que te interesa ir a la hora de ir generando, como digo, estos conjuntos. Visualmente y estéticamente muy chula las cartas, todas diferentes, un montón de colores, un montón de formas, y lo que tenemos que hacer pues es eso, pues o bien conjuntos o bien parejas de cartas. Además esas parejas de cartas la gran mayoría tendrán habilidades asociadas que una vez que las juguemos y las bajemos a mesa nos darán poderes, bien para robar más cartas, para tener un turno extra, para quitarle cartas a otro jugador. O sea, la interacción la verdad que es bastante alta, le vas dejando cartas al siguiente jugador, entonces también tienes que saber un poco tener esa picardía de, bueno, y a ver a qué va él, si yo le intento no dejar la carta que le venga mejor y demás. Luego además tiene el punto chulo de que cuando está llegando al final de la partida, que un jugador puede terminar la partida a partir del momento de que tenga 7 puntos en mano, pues podría simplemente terminarla y decir hasta aquí se acabó, o tiene una especie de doble o nada, no termina a ser un doble o nada real, pero muy parecido, que se lo llaman en el juego última oportunidad, y es como, bueno, pues yo ya me planto, el resto de los jugadores tenéis una ronda más para intentar hacer más puntos que yo. Entonces, si el que cerró con esa última oportunidad termina siendo el que más puntos ha hecho de verdad, pues no solo los puntos que se lleva son los que representan las cartas que tenga en ese momento, sino también que puntuará por el color mayoritario que haya dentro de esas cartas que tenía en mano o jugadas en mesa. Y el resto de jugadores, en vez de hacer las puntuaciones normales, solo puntuarán por colores. Entonces, a lo mejor jugadores que tendrían 5, 6, incluso 7 puntos, sino que no se han atrevido a cerrar antes, pues acabarán con 1 o 2 puntos.
Pero bueno, también le puede pasar que al jugador que hizo esa última oportunidad pues se vaya con las orejas gachas después de que otro jugador haya sacado más puntos que él. Como os comentaba, juega tanto con formas o con esas formas, pulpos, pingüinos, conchas, anclas que hay en el juego, como con los colores, porque al final tenemos también una variedad de colores bastante grande. Dentro de cada color el juego te indica claramente cuántas copias hay de cada uno de ellos, para que tampoco digas, pues oye, de esta ahí voy a lo loco, sino, oye, es que de esta a lo mejor solo hay dos cartas de este color, a lo mejor no te interesa ir a este conjunto de color, ¿vale? Y más allá de eso también tiene como 4 sirenas, que no son comodines, que al principio da la sensación de que son comodines, sino que te van a dar la oportunidad de puntuar también, no solo por las cartas que te dan puntos a la hora de hacer conjuntos, sino también por colores. Como decía con esa última oportunidad, pues las sirenas te dan directamente la acción de puntuar por los colores mayoritarios que tengas presentes, tanto en mano al final de la partida como las cartas que has ido jugando en mesa. Y además, si en algún momento alguien tiene la improbable ocasión de conseguir las 4 sirenas, será el ganador automáticamente de la partida. Pero bueno, yo creo que es algo muy, muy, muy complejo. La partida no solo es una... O sea, este juego no solo es una partida, sino que se jugarán varias rondas completas, varias partidas, hasta llegar a una puntuación final de X, dependiendo del número de jugadores, pues será 30, 35, 40 puntos. Y en resumen, esto es Océanos de Papel, un juego que nos está gustando mucho, vamos, en general nos encanta. Le estamos dando muchísimas partidas, le seguiremos dando partidas, lo estamos expandiendo entre amigos y familiares como la pólvora, porque es muy molón, como ya os decía al principio, uno de los juegos del verano, este Océanos de Papel. Y continuamos, que ya nos quedan poquitos, con este pequeñito, solo en caja, porque jugabilidad es muy muy chulo, que es este Oh My Gods, del cual tenemos, bueno, pues el juego base y la expansión, que le metía un modo campaña y luego más cartas que podremos utilizar en el juego base. ¿Qué tenemos aquí? Pues un juego de 2 a 4 jugadores, partidas también rapidillas de 30 minutos y a partir de los 10 años de edad. Y es un gestión de recursos con motor de cartas puro y duro. Tendremos que construir nuestra ciudad para intentar generar la mayor cantidad de recursos posibles que nos den puntos de victoria durante y al final de la partida. Lo podríamos denominar un euro en una caja muy muy pequeñita y que además funciona solo, como digo, con cartas. Cartas que además tienen también, como habíamos comentado en su momento con el cerveza y pan, 3 tipos de usos. Lo podremos utilizar como recurso, lo podemos utilizar como edificio o lo podremos utilizar como mercancía, ¿vale? Así que, bueno, la verdad que muy, muy bien optimizado el juego en general. Cuenta además con la mecánica, serían 4 fases del juego y además una apuesta a mitad de cada una de las rondas en el mercado, un poco intentando saber, vale, pues hasta aquí hemos llegado con la primera apuesta del mercado, hay dos, y hay este tipo de recursos. ¿Tú qué crees que vas a poder fabricar durante esta ronda, dado los recursos que hay? Pues bueno, al final cada uno empezamos con una base de construcción, todos la misma, aunque con diferente tipo de condicionante a la hora de poder fabricar. Y pues bueno, podemos apostar a todo, pues yo voy a poder fabricarlo perfectamente y voy a fabricar 2 unidades del mismo, o bueno, voy a ser conservador porque las cartas que hay en mesa no me favorecen y no vaya a ser que luego en el siguiente efectivamente no me hayan favorecido, así que voy a ir a lo seguro y voy a construir solo una, me dé o no me dé. Entonces bueno, tienes esa parte también de riesgo, de put your luck, de saber hasta dónde estás dispuesto a apretar en la suerte que te sonría o no en los recursos que van apareciendo en el mercado durante, como digo, esas fases de visualización del mercado. Luego, una vez que el mercado se ha resuelto, pues empezamos a poder generar cada uno de nuestros recursos. Todos los jugadores que están jugando jugarán con esas mismas cartas de mercado y luego con sus cartas de mano, que también podrán ir utilizando para poder, como digo, activar esa fábrica que le va a dar acceso a nuevos recursos, que podríamos desencadenar o generar cadenas de producción que vayan generando nuevos recursos y cada vez sea más potente esa ciudad que estamos creando a base de diferentes edificios que nos den más poder o más acceso a mercancías y puntos de victoria al final de la partida. Ese sería, yo creo, el resumen del juego. Muy, muy, muy entretenido.
Y sobre todo, que es muy pequeñito, muy portable y que puedes echarte una partida, yo creo que casi cualquier sitio. Y además le metemos la campaña, una campaña que está muy bien hilada, muy bien llevada, te va introduciendo en un hilo argumental de, oye, pues ¿por qué te voy a dar esta carta nueva? O ¿por qué hemos llegado a este punto? Tal. Y, pues bueno, al final entra el nueva carta, nuevo edificio, que lo utilizarás durante esa partida y que luego pues libremente podrás añadir al juego base para tener acceso a ella y demás. La campaña no es muy larga, son 5 misiones y lo que te digo, lo que os comentaba, pues te va dando acceso a nuevos edificios y nuevas habilidades que podremos utilizar en el juego base a futuro. ¿Os gustan los euros? ¿Os gustan las cartas? ¿Os gusta darle al coco porque al final queréis ir combinando los recursos de tal forma que maximicemos las opciones que nos va dando el mercado? Oh My Goods es el juego ideal en ese caso. Así que nada, desde aquí ya os digo, seguimos jugando en modo campaña, no lo hemos terminado, pero nos está encantando, muy entretenido. Y seguro que le daremos bastantes partidas durante lo que queda del resto de año. Y como comenté al principio del vídeo, pues no todos son novedades de mercado, y de hecho aquí está, es una historia de piratas. Bueno, lo tenemos en inglés, pero vamos, creo que también estaba en español en su momento, no sé si ahora estará en el mercado, ya después de... me da que lo tenemos desde hace casi 4 años en la ludoteca, y bueno, ahí estaba sin estrenar, sin jugar. Y nada, datos básicos de 2 a 4 jugadores, partidas de 30 minutos cada una de las rondas o de las campañas, porque es un juego de modo campaña, y a partir de los 10 años más o menos de edad. ¿Qué se nos presenta aquí en una historia de piratas? Pues bueno, un juego cooperativo e interactivo y en tiempo real. Todos vamos a bordo de un galeón, un barco que tiene una representación en 3D, o sea, visualmente en mesa queda muy chulo, tiene una especie de mar y de rosa de los vientos con donde vamos a ir apuntando nuestro barco, qué dirección es en la que queremos navegar, y alrededor de ese barco pues se van a ir colocando diferentes cartas, dependiendo de la campaña y del momento en el que estemos, que representan pues desde rocas contra las que nos podemos chocar, niebla que no sirve para nada, diferentes tipos de barcos, fuertes, todo tipo de cosas que quieren acabar con nuestro barco. De hecho, el barco está pensado para ser destruido porque tiene unos huequitos en cada uno de los frentes, babor, estribor, proa, popa, e incluso la propia zona desde la que el vigía otea el horizonte, en la que vamos a ir pudiendo poner corchitos que representan pues las heridas o los impactos de cañonazos que ha ido recibiendo nuestro pequeño barco. Dentro de eso tenemos un modo campaña, como comentaba, 10 escenarios diferentes, interactivos porque necesitaremos un móvil o una tablet en el que nos bajemos la aplicación. Esa aplicación nos dirá cuál es la preparación de cada uno de los escenarios, qué cartas necesitamos, abriremos el sobre X porque viene todo más allá de lo que es el propio barco y los componentes iniciales, un montón de sobres cerrados para esas campañas que os comento. Pues nos dirá, pues abrimos este sobre, sacamos tales cartas, vamos a ir preparando esto, empezamos con nuestro barco con X vidas, mirando a tal sitio de esa rosa de los vientos que os comentaba, delante nos espera tal, y alrededor pues habrá X cartas que tendremos que ir descubriendo porque no sabemos, navegamos un poco a ciegas hasta que podemos ir virando nuestro barco e ir mirando a las diferentes zonas para saber qué hay en ellas. Dentro de esa aplicación móvil, además de prepararnos la partida, durante la misma nos irá surgiendo cosas. Pues alguien nos ataca imprevisiblemente, o viene un viento y nuestro barco gira, o el timón se ha quedado atascado y no podemos girar, o se nos bajan las velas y no vamos ya a la velocidad que queríamos. La verdad que esa parte está muy chula. Además, en este caso lo hemos jugado con el pequeño ojo de la casa y también le encanta. Bueno, pues una historia de piratas, además con la tablet que le va diciendo cosas que hacer, los nervios de que, como os comentaba, también es a tiempo real. Cada jugador está representado con un reloj de arena que dura 30 segundos, con lo cual las acciones te tienes que poner un poco de acuerdo con el resto de jugadores de, pues yo voy a subir la vela, o yo voy a girar el timón, o yo voy a ir a ver, a otear el horizonte, a ver qué encuentro allí. Pues lo que tienes que hacer es colocar tu peón, que sería un reloj de arena, darle la vuelta,
pero hasta que no pasen esos 30 segundos de alrededor de la arena no puedes ejecutar la acción. Es decir, no podrías subir la vela o no podrías girar el barco con el timón o no podrías cargar los cañones que necesitan tener una bala dentro para luego poder disparar. O sea, para todas las acciones necesitas esperar esos 30 segundos y bueno, pues desde luego el pequeñajo se ponía muy nervioso de no puedo hacer y quería hacer cosas y claro, ves que el tiempo de la tablet, de la aplicación móvil va bajando y que tú tienes muchas ganas de hacer cosas y bueno, pues ahí está la dificultad, ahí reside también el que la gente no vaya, que los jugadores no vayan a lo loco de hago esto, sino que la propia naturaleza de esos relojes de arena y cómo te va guiando y llevando la partida la aplicación móvil te hace que sea pues eso, totalmente inmersivo, interactivo y que lo vivas con emoción. Y yo creo que ese sería el resumen de este juego. De momento hemos llegado hasta la campaña 5, muchas veces repitiendo alguna de ellas porque no hay forma de acabar con esos barcos que te rodean y te persiguen y no hay forma de completar las misiones. Pero nos está gustando mucho, de hecho nos hemos arrepentido de haberlo tenido tanto tiempo ahí guardado, aunque bueno, también está la parte positiva de que, bueno, pues el peque de la casa le ha llegado la hora también de poder jugar y yo creo que lo está disfrutando, así que bueno, por esa parte guay. Así que no sé si tenéis posibilidad de tener acceso a Tale of Pirates o Historia de Piratas y os gusta este tipo de juegos, la verdad que muy recomendable desde aquí. Y ahora sí que sí, vamos terminando con otro, yo creo, de los juegos de esta temporada de verano, que es este muy pequeñito, Free-gas 2. Juego también tipo party más o menos, porque bueno, pueden jugar hasta de 2 a 8 personas, partidas de unos 20 minutitos de duración más o menos y a partir de los 8 años de edad, muy sencillo. Dentro de ser party, pues pura gestión de mano. Al final tenemos una matriz en el centro de la mesa de 4x4 que representa el fregadero de la casa y en el que vamos a ir dejando por los cacharros sucios, cacharros que tienen diferentes puntos y hay unas reglas de colocación a la hora de bajar esos platos, esos tenedores, esas copas, esos vasos que no puede sumar en la fila y en la columna que lo pongas, no puede haber más de 7 puntos, con lo cual, bueno, pues esa restricción nos llevará a darle al coco, de saber qué queremos bajar, cuándo lo queremos bajar, qué carta nos queremos quedar para siguientes turnos y demás. Llegará un momento en el que nadie pueda jugar cartas porque el fregadero esté bloqueado o no le interese y pues le toque fregar. Así que friegas tú, te llevas los cacharritos a tu zona de juego y al final el que menos puntos tenga es el que gana. Vamos a jugar diferentes rondas, diferentes partidas hasta que alguno de los jugadores llega a la puntuación que dispara el final de la partida definitiva y en ese momento sí, el que menos puntos de cacharritos sucios lleve hasta ese momento pues es el ganador de la partida, obviamente. Tiene un punto final además, que es que cuando ya nadie tiene cartas que poner, no hay cartas que robar, es decir, hemos terminado y el fregadero queda sucio, pues bueno, aquel que haya fregado menos hasta ese momento le tocará fregar, ¿vale? Así que hay que tener mucho ojo de, vale, tener pocos cacharros, pero no tener tan pocos como para que luego te toque llevártelo todo, ¿vale? Porque a lo mejor ahí, pues bueno, se te va un poco la mano y te llevas un montón de cartas. Cartas que no cuentan la puntuación de cada una de las cartas, sino simplemente las cartas, porque si no ahí sí que sería un poco de suerte de a ver qué te estás llevando cada vez. Y yo creo que ese sería el resumen. Bueno, luego cuenta con unas cartitas de evento que le dan un poco ya también de chispilla, no solo a la hora de bajar los cacharros, sino que tiene eventos para decir que en vez de bajar una carta, pues vienen dos cuando en casa hay una fiesta, o si viene el casero, pues nos toca fregar o le toca fregar al resto de jugadores, o si tienes visita, a lo mejor que vienen los padres de alguien, pues le toca fregar a todos, porque claro, no va a quedar ahí la cocina con todos los cacharros dando esa mala impresión. Así que bueno, siempre hay opciones de hacer cosillas, incluso el jugador podría libremente decidir en algún momento fregar, buscando ¿qué? Pues eso, tener pocas, pero no tan pocas como para que al final de la partida se las tenga que llevar todas, ¿vale? Y ese sería el resumen de este Free-gas 2. La verdad que a nosotros nos gusta mucho, muy divertido. Sí que es verdad que aun siendo hasta 8 jugadores, yo creo que a partir de 5 pierde un poco la naturaleza por las partidas que hemos jugado. Yo creo que hasta 5 está muy guay. 6, 7, 8, mucha gente, muchas cosas a repartir, muchas cartas pululando por ahí, pero ya esto es opinión personal, ¿vale?
Pero más allá de eso, la verdad que muy sencillo, muy transportable, como podéis ver, muy jugable y muy entretenido, que va a dar unas risas aseguradas, ya os lo digo, porque todas las partidas que hemos jugado al final es pura diversión este Friegas tú. Y nada, pues hasta aquí nuestros estrenos del mes de agosto. Yo creo que, como podéis observar, la verdad que este mes ha sido prolífico. Le hemos dado a bastantes novedades. Bueno, no solo novedades, en general el mes de vacaciones nos ha cundido bastante, tanto a nivel más duro, más jugón, como con los pequeñajos de la casa, que también hemos disfrutado un montón con ellos. Y bueno, pues eso, muchos juegos, en general muy entretenidos, muy divertidos y que nos han gustado o nos están gustando mucho poder jugarlos tanto con amigos, familia, como digo, con los enanos. Y hasta aquí es todo. Nos volveremos a ver en este tipo de vídeos, pues bueno, al final del mes de septiembre, como siempre, viene siendo habitual. Así que, como también os comento en todos los vídeos, pues si os ha gustado este tipo de contenidos, si os gustan los vídeos que hacemos, nos ayudaríais mucho suscribiéndoos al canal y además, pues como siempre, también dejarnos cualquier tipo de duda, sugerencia, pregunta en el apartado de comentarios, bien sea de estos estrenos que os acabamos de enseñar o de cualquier otra cosa que tengáis inquietud o que queráis ver a futuro en el canal. Y estaremos encantados de poder leeros. Y nada más, hasta aquí todo, así que muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros y hasta la próxima.